Buenas noches, suscriptores y seguidores de NBA y amigos. Hoy en esta semana especial les presentamos un nuevo podcast, un podcast un tanto más solemne y un poco más serio a lo que estamos acostumbrados. Fue una semana de locos, sin ningún antecedente histórico, jamás había pasado lo que pasó esta semana. Y primero que nada, la bienvenida. Después agradecerles por todo lo que han hecho por el canal, por la plataforma, por nuestras redes sociales. Sin ustedes esto no tendría ningún sentido. Y bueno, bienvenidos. Leo, ¿cómo estás? Alfredo, un gusto volver a estar acá compartiendo contigo y con todos nuestros suscriptores. Emocionado y bueno, un poco preocupado también. Emocionado por el apoyo que hemos recibido a lo largo de este corto trayecto por parte de toda nuestra audiencia, con apoyos, comentarios, crítica constructiva, en fin. Y bueno, preocupado por toda la situación que estamos viviendo, ¿no? Que sin duda alguna no solamente afecta a un país como nación, sino también al deporte que amamos, que es el baloncesto. Y bueno, yo creo que vamos a estar ya discutiendo con nuestros analistas también los puntos de vista y ver cómo pudiese esto afectar positiva y negativamente a la NBA. Muy bien, Leo. Vamos a tener un programa un poco más corto. Vamos a hablar muy poco de básquet, se los decimos de una vez. La intención de este programa es que cada uno de los analistas dé su punto de vista acerca del racismo y acerca de todo lo que debe mejorar la sociedad en general, ¿no? Somos distintos personajes de distintos países, entonces simple y sencillamente queremos dar nuestro punto de vista sin intentar convencer a nadie de nada y sin más ni más vamos a hacer una pequeña pausa, Leo, para regresar con nuestros analistas y darle directo al tema, que es un tema además de interesante, necesario y muy importante. Seguro, vamos por ellos. Sale, volvemos. Seguidores de NBA y amigos, bienvenidos. Ya estamos aquí con nuestros analistas estrellas. Me da muchísimo gusto verlos a todos, tan felices, tan guapos. Vemos que a Jairo todavía no lo sacan del reclusorio. Pero bueno, vamos a seguirle dando a este intento de podcast, un tanto serio y distinto a los que hemos tenido antes por el tema que sucedió en la semana. El día miércoles, los Bucks de Milwaukee decidieron no presentarse a jugar. Incluso ya con el equipo contrario, los Orlando Magic, y en pleno playoff, decidieron no presentarse a jugar como protesta, boicoteando el torneo como protesta a los temas de racismo que están sucediendo en Estados Unidos. Desde la tribuna que nos toca a nosotros compartir, queremos dar nuestro punto de vista nada más sobre el tema, ¿no? Somos latinoamericanos todos los que estamos aquí y nuestros países no son ajenos al racismo de distintas maneras. Entonces, vamos a empezar por ahí. Simple y sencillamente vamos a dar nuestro punto de vista de lo que pasó. Hay muy pocas certezas, hay muy pocas noticias confirmadas. Sabemos que la liga va a regresar a jugar el sábado y el viernes, o en eso quedaron, pero no sabemos bien cuál fue el trato al que llegaron o qué se negoció o cuáles fueron las peticiones. Hay muy pocas noticias concretas sobre el tema, entonces nos vamos a limitar a nuestra opinión, como lo hacemos en este podcast. Y sin más ni más, me gustaría contarles un pequeño dato de mi país. En México el racismo es un tema que hasta hace muy poco tiempo se habla seriamente. Siempre se negó y siempre se decía que México era un país clasista, más no racista. Y esto nos habla de lo mal que estamos en ese tema, ni siquiera somos capaces de hablarlo. En el 2017, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía sacó un estudio de movilidad social en el que hacían un pantone. ¿Saben qué es el pantone? El pantone es esta
barra de tonos de color que utilizan los diseñadores gráficos y toda la gente de la industria, y sacaron un Pantone de los distintos tonos de piel en México. Y el estudio era realmente preocupante porque hablaba de que tu tono de piel definía en México el nivel de estudios que ibas a tener y el nivel en el trabajo que ibas a ocupar, ¿no? Es decir, los lugares de directivos en su mayoría estaban ocupados por gente blanca, y esto pasaba en el ámbito laboral y en el ámbito académico también. La gente con un color de tono más oscuro tenía menos acceso a llegar al nivel superior de estudios. Lo interesante de este estudio, además de lo que les estoy diciendo, es que el director en ese momento de este instituto que les comento sacó un tweet en donde empezó a difundir este estudio, y la reacción de la gente, más allá de pensar lo que estaba sucediendo o lo que este señor estaba denunciando, a él lo tacharon de racista. Es decir, confundimos completamente el mensaje, no quisimos escuchar. En México el tema del racismo es algo que ni siquiera tenemos presente, ¿no? Todas nuestras comunidades indígenas están en el olvido paupérrimo, están en la peor situación que te puedes imaginar. En todos los ámbitos laborales, siempre los de abajo resultan ser de origen indígena. Y esto es solamente un pequeño ejemplo de cómo está la situación en mi país. Supongo que aquí hay más mexicanos, sé que hay más mexicanos y también hablarán del tema, pero no quería dejar de tocar este estudio y este dato. No nos corresponde como plataforma deportiva compartir este tipo de temas, pero si nos lo piden, sin duda les podemos mandar este estudio que tenemos. Y eso quería contarlo nada más porque a mí me parece muy grave que en México ni siquiera hablemos del tema, ni siquiera lo queramos voltear a ver. Entonces, vamos a empezar. No sé si alguien quiere levantar la mano para comenzar el tema. Yo quisiera empezar, si eres tan amable. Yo sabía. Venga, no, solamente quiero hacer una aclaración porque me parece procedente, y es para Alfredo, con todo el cariño y el amor y todo. No estoy en un reclusorio, estoy en mi pieza. Es el sitio donde puedo estar en este momento, y pues no todos tenemos las ventajas que tú tienes de estar en la burbuja. Era lo único que quería decir. Por eso que Alfredo está tan informado de lo que está pasando allá. Exactamente, eso es lo que iba a decir, es que está ya metido, entonces tiene la facilidad. Ahorita es más fácil porque no hay nadie en la burbuja, todos están en huelga, güey. Aunque allá se siente como un reclusorio algunos jugadores, pero no es lo mismo. Cierto. Por cierto, paréntesis, ¿vieron que Paul George se quejó por su nivel de juego porque estaba traumadín, porque estaba en la burbuja? Pero bueno, Paul George, ya. Venga. Bueno, en primer lugar, darle las gracias a todos por querer hacer el podcast. Yo creo que es un tema sumamente complejo, muy complicado. Hay muchísimos puntos de vista, y yo creo que hay muchísimos puntos de vista y muchísimas opiniones también, porque hay mucha desinformación, y el hecho de estar desinformado, a veces no por decisión propia, sino por X situaciones de la vida, te lleva a opinar creyéndote dueño de la verdad, cuando en verdad no conoces muy bien la realidad de lo que está pasando acá. Hay un filósofo muy famoso de política, se llama Thomas Hobbes. Él decía y él afirmaba de que el hombre es pasional por naturaleza y por ende es egoísta. Entonces se debe a sus emociones. Entonces, claro, muchos de nosotros, y digo de nosotros hablando de los amantes del básquet, consideramos que esa decisión a priori de los jugadores de la NBA en decidir plantar el juego frente a los Milwaukee Bucks frente a Orlando, o solamente imaginarse que la NBA podía suspenderse, era un acto de locura, de que cómo los jugadores iban a faltarle el respeto a los aficionados, de que cómo iban a desechar la oportunidad de trabajar que tienen y de correr millones de dólares cuando hay muchísimas personas muriéndose de hambre o sin trabajo en estos momentos. Entonces, claro, son opiniones que van más allá desde la razón, van con la pasión, es decir, desde las vísceras. Y se les olvida o no saben de que en Estados Unidos se está viviendo una situación muy complicada. Y no solamente ahorita, y no solamente es el tema del racismo, es importante mencionar que es también el abuso policial hacia afroamericanos, que también hay abuso policial
ante blancos, no estamos diciendo lo contrario, pero especialmente de afroamericanos, abuso policial designado como algo de salud pública. Entonces, no nos equivoquemos y no pensemos que los jugadores de la NBA son superhéroes, aunque parecieran, de que no sienten, de que no puedan tener una especie de sentimientos encontrados sobre estos temas, porque sí, seguramente lo han padecido y que ellos entienden, y yo creo que ahí nosotros tenemos que ser lo suficientemente responsables para admitir y para aplaudir de que ellos están siendo la voz de los que no están siendo escuchados, porque si ellos no alzan la voz, ¿quién denuncia la muerte de John Floyd cuando un policía estuvo durante más de 7 minutos con la rodilla en la espalda? O del afroamericano que murió hace pocos días en Wisconsin. Y lo está diciendo una persona que es blanca, que es latina, soy como el Rivero más blanco. Es decir, yo lo que quiero llegar con esto es que tenemos el deber de hacerle un llamado a todas las personas en que seamos un poco más conscientes y de que entendamos la gravedad de lo que se está viviendo en los Estados Unidos. Estamos viviendo que pues, yo vivo en los Estados Unidos, no soy americano, tengo casi 4 años acá, no pretendo ser dueño de la verdad, pero se está viviendo un ambiente de mucha violencia acá. Yo creo que ellos como deportistas están haciendo el intento, están dando lo mejor de sí para que sean escuchados. ¿Y qué es lo que se está buscando? Aquí no se está buscando, muchachos, que renuncie el presidente, ni mucho menos. Aquí lo que estamos perdiendo un poquito, Leo. ¿Me escuchan? Sí, te estás medio cortando. Ok, lo que se busca es que sus exigencias sean escuchadas. Entonces, claro, hay que también decir, y yo sé que no me puedo extender mucho porque todos tienen el derecho de palabra, hay mucha desinformación, es decir, se ha hablado de que los Clippers y los Lakers se negaron a jugar, ahora parece que no es así, pero de todas, yo creo y siento el deber, porque muchas veces lo he criticado por cosas que ha hecho dentro de la cancha, pero yo creo que es menester aplaudirle y reconocer lo que está haciendo fuera de ella, y es lo de LeBron James, un jugador que tiene 35 años, que está más cerca del retiro que sus años de oro, aunque siga jugando como un joven de 20 años, y estuvo y levantó la mano a decir, muchachos, paramos, it's over, the season is over. O sea, él pudo poner por encima su interés personal de ganar un anillo, porque los Lakers es contendiente por la lucha social, y yo creo que ese es el ejemplo que tenemos que tomar nosotros, el de apoyar y el de ser consecuente con los jugadores. No sabemos qué negociación hubo entre los jugadores y los propietarios para que decidieran continuar la temporada. Ninguno de los que está acá lo sabe, aunque Alfredo pareciera estar en la burbuja, pero la verdad es que ninguno de los que está acá lo sabe. Muchos periodistas no lo saben, no se dejen guiar por todo lo que lean y escuchen en las redes sociales. Yo creo que lo más responsable es esperar, ver cuando hay una información oficial y sencillamente leer, investigar, y que entendamos de que esto es un problema social. Yo soy venezolano, en mi país no hay racismo, pero yo he sufrido, o muchos hemos sufrido abuso policial por cuestiones políticas. Alfredo hablaba también de temas en México, y estoy seguro en que en Colombia pudiésemos ver también otros escenarios. Entonces es un tema que, aunque no está pasando en nuestros países, todos de alguna manera hemos sufrido algún tipo de represalia por parte de las autoridades del Estado, y no voy a entrar en política. Lo que quiero decir es, tratemos de entender la posición de los jugadores, respetémoslas aunque no estemos de acuerdo, aunque pudiésemos no estar de acuerdo, quiero decir, en forma de hipótesis. Y bueno, esa es mi posición. Estoy con los jugadores, sea la decisión que tomen, porque estoy seguro de que para ellos esto es una lucha importante. Ese es mi punto de vista. Muy bien, Leo, muchísimas gracias. Vamos a escuchar la opinión de Jaime, si les parece bien. ¿Qué tal? Muchas gracias, Alfredo. Pues primero que nada les quiero dar las gracias a todos los que estamos aquí, porque pienso que todos tienen un criterio y una opinión muy valiosa, y además con raciocinio, es decir, fundamentada, con argumentos, etc. Entonces, pues miren, ¿por dónde empezar? Yo de aquí, pues como verán, soy el más joven, así que soy el que menos tiene experiencia en estos temas. La verdad es que es la primera vez que me toca ver algo parecido en cuanto a protestas o una posible cancelación de la temporada en la NBA. Entonces, yo pienso que el movimiento que hicieron tanto Lakers como Clippers estuvo muy bien. De todos los equipos que están actualmente en la burbuja, fueron
los únicos 2 que votaron en contra de reanudar las actividades, de continuar con el torneo. Los 2 son de los máximos contendientes al campeonato. Y pues habrá quien tenga la opinión de este lado, de este otro, es decir, si continuar, no continuar. Pero yo pienso que más que nada esto es una lucha social. A mí me gusta mucho, por ejemplo, leer de historia, de todos esos temas. Y como ya sabremos, sin entrar en cuestiones políticas, como dijo Leo, Estados Unidos es un país en la que se funda pues con gentes de todos lados. O sea, es decir, llegaron muchos ingleses, llegaron muchos de África, llegaron alemanes, pues los mexicanos que saltaron para allá, etcétera. Entonces, es un país que tiene, para empezar, tiene un crisol de culturas, que creo que ya no se debe decir crisol, pero tiene una gran... O sea, es un país muy vasto en cuanto a distintas culturas. Llegan personas de todo el mundo pues, a cumplir el sueño americano. Entonces, ese para mí es el talón de Aquiles para Estados Unidos. Y en general en todo el mundo estamos viviendo ciertamente los niveles más altos de racismo. Si nosotros vemos las estadísticas, Estados Unidos dentro de unos 20 años, si no es que menos, va a haber más ciudadanos mexicanos que se vayan a Estados Unidos que en sí ciudadanos americanos viviendo allá. O sea, la influencia latina, no nada más de México, latina, de como Leo, que vive, por ejemplo, en Miami, que él es venezolano, los mexicanos que se van para allá, etcétera, pues es muy grande. Entonces, pues no puede haber tanta estrechez en la mentalidad de la gente, como le llaman los rednecks de allá, que pensar que es un país que sigue siendo gringo cuando el mundo entero ya es de todos, o sea, quieran o no, pues ya con tanta globalización así, pues hay etnias que llegan a México, que llegan a otros lugares, y pues hay que aprender a convivir con todos, la verdad. No encuentro una justificación para hacer prácticas racistas o para decir no me llevo con este por su tono de piel, etcétera, etcétera. Más bien hay que aprender a convivir con todos, y además pues es que no es tolerable. Yo siento que el movimiento que hicieron los jugadores me pareció bastante bueno. LeBron James, como decía Leo hace unos minutos, es el GOAT fuera de la cancha, y la verdad es que me parece excelente. Por ahí Chris Paul también estaba muy, muy al pendiente como embajador, o más bien como líder del sindicato de los jugadores de NBA. Excelente. Y pues me parece que esta es una oportunidad de oro, de verdad, para saltar desde la trinchera del básquet con el poder y la influencia que tienen ya hoy en día los jugadores de NBA, pues para hacer ejercer sus derechos, la verdad. No solamente los de ellos, sino de todos los ciudadanos, pues de todos los ciudadanos americanos, de todos los que siguen la NBA, de todos, con toda la influencia que tiene un LeBron James, un Chris Paul, como lo decíamos. Muchas gracias. Grande, bien, Jaime. Muchísimas gracias, Jaime. Mariana, ¿quieres seguirle? Sí, yo quiero analizar el tema desde distintas aristas. Primero, hablar de cómo la cultura afroamericana, y no solo afroamericana, negra en general, también de otros países que juegan en Estados Unidos, que no son americanos, pero que tienen raza negra, ha sido parte del básquetbol y de la NBA. Es algo indisoluble, a diferencia de lo que ocurre con otros deportes, de los grandes deportes de Estados Unidos. Si pensamos en los grandes referentes del béisbol, por ejemplo, pues sí, hay grandes referentes afroamericanos, pero pues también pensamos en Babe Ruth, y también pensamos en Derek Jeter, y también pensamos en una serie de otros jugadores a lo largo de la historia que no necesariamente estaban ligados a la cultura afroamericana. Claro, sabemos que en los primeros años estaba prohibido en todos los deportes en Estados Unidos que jugaran. Pero también si pensamos en la NFL, pues probablemente así como grandes referentes, en este momento pensaríamos en Tom Brady, y hace 2 décadas en Joe Montana. Y en el básquetbol, los grandes referentes históricos son de la cultura negra. Y es parte de esa cultura, y creo que eso ayuda a que tengan un poder moral superior los jugadores afroamericanos en este momento de básquetbol, para encabezar un movimiento que no es solamente propio del básquetbol, que cruza todos los deportes. Lo hemos ido viendo cómo se van sumando,
Pero el básquetbol sin ellos es inimaginable. No nos podemos imaginar una cultura de baloncesto sin Magic Johnson, sin Michael Jordan. Pues claro que hay un Larry Bird, y claro que hubo un Chris Mullin, y claro que ahora está Luka Doncic, pero han sido ellos los que han construido la historia de este deporte que amamos tantas personas en el mundo, y eso les da un poder moral que están ellos utilizando en este momento. Mucha gente se pregunta, incluso pues lo sabemos, personajes muy importantes de la política en Estados Unidos se preguntan por qué no lo hicieron antes, por qué no se quejaban antes cuando estaba, no sé, el gobierno de Obama, o por qué no se quejaron con otros presidentes. Bueno, lo mismo pasa con otros temas, también me gustaría abordarlo desde la comparación con el movimiento feminista, porque esto tiene que ver con coyunturas mundiales en donde vas tomando conciencia de la situación en la que vivías, que tolerabas, que se te enseñó como normal, pero que no estaba bien. Y en ese sentido, hay muchas cosas que la comunidad afroamericana vive en Estados Unidos que tienen un montón de parangones y de similitudes con lo que hemos vivido las mujeres históricamente. Que no porque no dijéramos nada estaba bien, que no porque te acostumbraras a vivir con eso o te enseñaran desde niña a vivir con eso estaba bien. Y en ese sentido, creo que es una cosa muy pobre pensar que ¿por qué no se quejaban antes? ¿No? Y ahora sí se quejan. Pues porque la conciencia va cambiando, porque los elementos que tenemos para entendernos, nosotras como mujeres, han cambiado. Los elementos que tiene la raza negra y la comunidad específicamente afroamericana para entenderse han cambiado. Estamos en el siglo XXI, tenemos muchos más elementos de conciencia. Entonces, creo que estos dos puntos son muy importantes a considerar, ¿no? Y el valor que están teniendo estos jugadores, por supuesto, es enorme. Sí, igual que muchas de las mujeres que encabezan en este momento el movimiento feminista a nivel mundial, es un valor enorme, sí, pero también hay que entender que tanto esos jugadores como nosotras estamos en un momento coyuntural que nos permite darnos cuenta de cómo hemos vivido por siglos. No es que no se quejaran antes, es que probablemente ni siquiera había la conciencia de la situación que se vive. Wow, muy bien, me encantó, Mariana, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a escuchar la opinión del buen negro. Híjole. No, acabas de meterte en problemas, hermano. Nada, no te creas. Yo soy para empezar, no soy partidario de nada de la violencia. A mí la verdad se me hace un asunto muy, muy innecesario agredir a alguien por diversidad de equipos. Incluso en México es increíble, se agarran a golpes por colores, barras, y no es racismo, pero es otro tipo de violencia bastante innecesario y torpe, la verdad. Habla de que yo creo que hasta los animales podrían convivir mucho mejor que una persona que voy a nombrar 2 equipos sin hablar mal de nada, sin irle al Zacatepec y a irle a Celaya, para no hablar de equipos del fútbol mexicano pesados, porque si no también se sienten ofendidos. Entonces, yo creo que para mí es mucha cuestión de educación. El racismo hacia el afroamericano o hacia la persona de color. Hace poco estuve viendo la película de Road Glory, creo que varios ya la vieron acá, la del básquetbol, la primera vez que alinearon a 5 personas de color de Nuevo México, en Texas, y ganan una final de NCAA, con un coach de color blanco, y que sienta en la banca a todos los jugadores de color blanco y alinea pura gente afroamericana. Era la revolución del básquetbol, que era cuestionable por cómo jugaban. Desde ahí el racismo es muy marcado. Atacaron sus hoteles, atacaron sus habitaciones, los amenazaron de muerte. O sea, es documentada, de hecho, de la vida real. No es algo que te estoy inventando, no les estoy inventando. Los atacaron en donde van a comer, los esperan en el baño, los golpean, los orinan. Y no solamente me refiero a la gente afroamericana o de color, también abusan. Hay muchas partes en las cuales la gente de color ataca a la gente blanca.
en defensiva o como le podamos llamar, pero viene de ambas partes. Para mí, el punto más importante en este tipo de situaciones, una principalmente es la educación. Si nos fijamos también, sin ahondar en el tema del chico que ahora le disparan creo que 7 veces en Wisconsin, también trae un antecedente delictivo, trae abiertas algunas investigaciones por incluso violencia familiar y posible violación. No me consta porque no estoy allá, pero también no estoy de acuerdo en que le tengan que disparar 7 veces, ¿sabes? En la espalda. Entonces, una persona tiene que estar educada para someter, entrenada para someter y llevarlo, y que la ley se encargue de juzgarlo. Hasta ahí. Pero de tú hacer un escenario tan grave como ese, creo que eso es lo que le da coraje a la gente. Esa impotencia de ver que a alguien lo atacan de esa manera, o sea, sin saber el por qué, ¿no? Entonces, yo también voy mucho del punto que dice Mariana. La gente va madurando. Hoy en día, lamentablemente, la evolución de la tecnología, aunado a la ignorancia, metes todo eso en una licuadora y hay mucha gente que se la pasa ofendiendo en redes, hay mucha gente que está atacando tanto a latinos. Mira, para mí es tan ridículo que haya tanto racismo en los Estados Unidos cuando o la mayoría del poder deportivo, atletismo, negros, de color, MLB, venezolanos, puertorriqueños, colombianos, de República Dominicana, Santo Domingo, México, de todas partes, afroamericanos. Nos vamos a la NFL. Yo sé que está Tom Brady y Joe Montana, que son de los blancos. Todas las líneas defensivas son de color, las líneas ofensivas son de color, los safeties son de color, todos son de color. Te hablo de los 3 deportes más impactantes en Estados Unidos. ¿Sabes qué es lo más ridículo que me parece? Que esa gente se llene de racismo por zonas, y te aseguro que siguen un equipo que está lleno de gente de color. Es lo más ridículo que me parece, honestamente. Se me hace incoherente, se me hace estúpido, por llamarlo así. No puedes criticar algo que incluso tú vas a disfrutar con tu familia, vas a ir a apoyar, vas a ir a divertirte, vas a ir a disfrutar de un momento agradable, aventando la euforia, disfrutando un gol, un touchdown, una carrera, un enceste, unos overtimes, por condados que son de gente de color blanca, para que luego el chico de color te haga la canasta en el último. Entonces no festejas, entonces no te quedas abajo de la casa, ahí abajo de la mesa, y no haces nada. A mí la verdad me parece muy, muy incoherente esa situación, se me hace muy fuera de lugar, y ya aderezarlo con la violencia política, amedrentar a la gente, incluso hasta llegar a matarlo, dejarla inconsciente en un hospital, ya por ahí ya estamos cruzando líneas muy, muy complicadas, que de pronto se te levantan en armas una comunidad de 25,000, 30,000, y acaban de hacer que apaguen las luces de la Casa Blanca. Ni los terroristas de las películas ni nada de eso. O sea, fue un movimiento orquestado por gente que ya estaba hasta cierto punto harta por esa situación. Y así hay más, o sea, hay muchos más movimientos. Han tocado la cuestión que comentaba Mariana del ataque a las mujeres. Todo lo que viene sucediendo es algo que yo creo que se ataca mucho con la cultura y la educación. Cultura y educación. Yo creo que hay 20 términos que forman una persona y solamente cambian el idioma, pero significan lo mismo en China, en México, en Canadá. Si te vas a Europa del Este, si te vas a donde quieras, solamente cambia la lengua, pero el significado es exactamente el mismo, y se conforma, yo creo que por mucho, 20 términos para educar a una persona que respete al prójimo, independientemente del color de piel, del país, de donde sea, como tenga que ser. Muy bien, negro. ¿Yo puedo hacer una acotación rápida, Alfredo? Claro, por supuesto. Estoy de acuerdo con lo que dice Juan Carlos, pero sí me gustaría hacer una acotación de la enorme diferencia que hay entre la violencia que existe también de negros hacia blancos o hacia otras razas, o de las mujeres hacia los hombres. Sí, claro que existe también. La enorme diferencia es que la violencia hacia los afroamericanos, hacia la raza negra, porque no solo son los americanos, ¿no? En general este racismo, o hacia las mujeres, es algo sistémico y algo que ocurre, es una violencia que a veces te ocurre solo porque eres mujer.
o solo porque eres de raza negra. Aquí es donde está el Y problema. esa es la enorme diferencia entre la violencia que puede haber de la raza negra hacia los blancos o de las mujeres hacia los hombres, que también por supuesto que ocurre, pero no es sistémico, uno, y dos, no ocurre directamente porque eres hombre, ¿me explico? O no es directamente porque eres blanco, Sí. de manera sistémica, por supuesto que hay excepciones. Es lo único que quería yo como acotar. Es clarísimo, es clarísimo. Hablas de una estructura que Está bien, sí. tiene ya estas bases y que tiene que cambiar. O sea, no hay más, pero tienes razón. Estamos hablando de... Porque no es solo el tema, pienso yo, perdón que me meta rápido, ahorita vas, Jairo, pero no es solo el tema de que maten a un afroamericano y lo vuelvan a matar y entonces, el propio sistema deja libres a los policías. No, es el propio sistema cubriendo a estos asesinos. Pero bueno, vamos a darle Rapidísimo. la palabra. Échale, Jaime. Jaime quiere hablar sobre... No es nada, pero tengo aquí a la mano la película que mencionaba Negro, para el que la quiera, la recomiendo mucho, está muy buena, la verdad. Solamente muy buena. será Vale la pena. material Gracias, complementario. Muchas gracias, Jaime. Vámonos hasta Colombia con Jairo, que está en su Medellín. recámara. Que nos Medellín. diga su punto de vista. Ay, Alfred. Bueno, mis queridos contertulios, hoy yo quiero que analicemos, y de mi parte voy a analizar el problema más allá del tema del racismo, del tema del feminismo, del tema de soslayar al otro, y voy a ir a un tema que considero que es la raíz de todo el problema, y es la falta de tolerancia a las diferencias en pensamiento, en raza, en género, en gustos, y es un tema que está en la historia de la humanidad clavado desde hace muchísimo tiempo, ¿ya? Es un tema que a hoy no importa si eres de derecha, si eres de izquierda, si eres de centro. Hoy lo que debemos mirar es qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, creería yo, más allá de cualquier otra cosa. Y la violencia, como decía muy bien mi coach ahorita hace un ratico, se da de diferentes formas, pero hoy la vemos en las redes sociales, la vemos de los padres a los hijos, de los hijos a los padres. Estoy muy de acuerdo con el tema del negro. El negro decía, es un tema de educación, efectivamente, y ni siquiera diferenciemos lo que es capacitación de educación de la casa, de valores. Son muchas cosas que se han perdido hoy en día. El tema que está ocurriendo en la NBA, lo hablábamos hoy con Alfredo, lo hablábamos con Leo en su momento, en nuestro grupo lo hablábamos. Es un tema que lo que ayer era, hoy no. Entonces, hay mucha información, viene de muchas partes, no sabemos qué intereses tienen los que dan la información. Ayer decían que LeBron no quería jugar, hoy decían que sí, decían que Kawhi se le unió. O sea, hay miles de versiones, pero más allá de esto yo creo que estamos ante un momento histórico, como en su momento Alfredo también lo dijo en una conversación que tuvimos, en donde donde el básquetbol se vuelve una herramienta, el deporte, Claro. que nos puede ayudar a mejorar un poco la situación. ¿Por qué? Porque creo que hoy los jugadores, y es muy importante incluso, nosotros decimos, y muchas veces los que somos nostálgicos y puritanos del básquetbol como yo, que las épocas pasadas fueron mejores, pero en épocas pasadas no vimos lo que están haciendo hoy. Esto es nuevo. Entonces, el ver que jugadores toman la vocería, que dejan por encima sus intereses particulares para ir en pro de los intereses generales, pues llena de gusto. O sea, nosotros crecimos admirando a los jugadores por lo que hacían en la cancha. Lo que está pasando hoy va a hacer que los niños que gustan del deporte, que lo practican, crezcan y vean a sus ídolos no solo por lo que están haciendo en una cancha, sino por lo que hicieron fuera de ella. Entonces, a mí eso, la verdad, me parece la locura y me parece lo mejor que podemos rescatar de toda esta situación. Tal vez esto no arregle la situación del
del todo, digámoslo, en su totalidad, pero es un comienzo y es un mensaje que ojalá todas las ligas en Estados Unidos se unieran, que ojalá no fuera, es que no es un problema inherente solo a un país, es un problema de la humanidad en todas sus formas, que como yo les decía a algunos de ustedes en estos días, es tan normal y se ha vuelto tan normal que nos hemos vuelto insensibles ante eso. O sea, tenemos que ver es el video que nos muestran de pronto a una persona asesinando a otra, o los excesos de fuerza de las autoridades, o todo este tipo de cosas para que nos llegue al corazón. Pero realmente todo ese tipo de violencia, todo ese tipo de cosas de soslayar al otro, de mirarlo por encima del hombro, de apartarlo porque no es igual a mí, vea, les voy a decir una cosa, hay sitios en donde, por ejemplo, no te contrata una empresa por tu pensamiento político, por tu raza, por cómo vistes, por lo que dices, por lo que pegas en tus redes sociales, y eso no es posible. Y creo que hoy en día, para no extenderme más, si nosotros no aprovechamos el momento coyuntural en el que estamos, en el que la vida nos está enseñando a que debemos replantearnos todas las cosas que estamos haciendo mal, porque si no, como especie vamos a desaparecer en algún momento, no muy lejano, pues no hay nada más que hacer, ¿ya? Yo soy del pensamiento, y ustedes lo saben, mi equipo, pasándolo del baloncesto, haciendo una sinopsis rápida, ustedes saben que son los Lakers, y los Lakers pueden ganar el título. En este momento, para mí, el título de los Lakers es lo que menos importa. Se los digo sinceramente. Ni la final, ni el básquetbol, ni nada. Si esto realmente va a ser una solución a largo plazo, o va a ser al menos un ladrillito en ese gran muro que tenemos que construir, pues que se haga lo que tengan que hacer. Esa es mi posición real. De acuerdo, Jairo. Y vas, Leo, perdóname. Quisiera agregar algo de lo que decía Jairo, y Alfredo, pedirte porque creo que lo hablamos tú y yo, pues sé que nos queda poco de programa, pero para que lo comentes después lo de Doc Rivers. 3 cosas. Eso. Sí. Uno, lo de Jairo. Es cierto que antes no se había al menos manifestado de esta forma el tema del racismo, pero sí tuvimos personajes destinados a la lucha social, porque Kareem Abdul-Jabbar hizo lo propio. ¿Y de qué manera? Y tenemos también a este jugador famoso de los Bulls, de apellido Hodges, que por cierto no salió en The Last Dance, parece también, pero por problemas con la directiva y Jordan, Pippen, etc. Entonces sí, a ver, a lo mejor no tan mediático como ahora por cuestiones obvias de globalización, etc. Pero sí han existido uno que otro, Kareem Abdul-Jabbar, para mí top 3 de todos los tiempos, que destinó parte de su carrera también en luchar por las reivindicaciones sociales. Lo tercero, recordemos también que además el racismo como problema general es el abuso policial hacia afroamericanos, que es lo que están denunciando los jugadores de la NBA. Eso es muy importante recalcarlo una y otra vez. Esas son las exigencias, y por eso es que, Alfredo, me gustaría que repitieras las palabras de Doc Rivers luego de que termine. Y cuarto, yo sé que no hemos hablado mucho de básquet, pero Jairo, corrígeme que tú manejas esta información al pelo. En el año 1983 hubo una final entre Boston y Los Ángeles Lakers. La mejor rivalidad en la historia de este deporte, y digan lo que digan, LeBron, Curry, no me vendan humo, es Larry Bird versus Magic Johnson. Lo demás son cuentos, que comenzó en 1979 o más atrás, desde la época universitaria. Y para 1983, nada más y nada menos que la primera final entre estos dos individuos, Jairo, entre Larry Bird y Magic Johnson. ¿Cuál es la particularidad, muchachos? Que del lado de los Lakers estaban los afroamericanos, y del lado de los Celtics estaban las personas, bueno, claro que habían personas de color, afroamericanos, pero era liderado por blancos, dígase, Larry Bird, Hale, Danny Ainge. Entonces, esta final no solamente se puso en el plano nacional,
como entre las dos franquicias más odiadas del mundo, sino como un tema social. De hecho, cuenta Magic Johnson que cuando va a Boston a uno de los juegos de la serie, un afroamericano le dice: yo no debería estarte diciendo esto, pero ojalá le revienten no voy a decir lo otro, a los Boston Celtics. Entonces, creo que aquí habla mucho lo que decía Mariana, de que a lo mejor antes pasaba, pero a lo mejor no había nadie que levantara la mano y dijera: hey, this is not okay, esto no está bien. Entonces sí pasaba, sí hubo este enfrentamiento social y lo trasladamos a 1983. Fíjense qué interesante, estamos hablando de básquetbol ahorita. La final, Celtics, Lakers, afroamericanos contra blancos, ganaron los Celtics, para desgracia de Jairo en ese momento. Pero el tema del racismo llegó hasta ese punto y así se vivió nacionalmente. Entonces, Alfred, yo sé que queda poco tiempo, pero sí sería, o creo yo, no sé qué piensan ustedes, que sería importante recalcar lo que dijo Doc Rivers, porque me parece impecable y eso se traduce en las exigencias de los jugadores y del cuerpo técnico, árbitros, etc. Yo quisiera, antes de pasar a eso, si me permiten, dos cosas, porque me parece muy importante lo que acabas de decir. Pues cuando yo hago referencia, Leo, de pronto al tema de que no se expresaban o no hacían parte, tú pusiste dos ejemplos que vienen al caso, y lo extrapolaste muy bien en el tema de Karim y de Hopkins, pero esos eran esfuerzos individuales. Yo me refiero a que hoy es un esfuerzo grupal y que esos muchachos que están allá están dándonos una lección, al menos, de unión. De acuerdo. Exacto. O sea, cogieron y todos los intereses que pueden tener, patrocinios, representantes. Bueno, hay jugadores, es lo que no pensamos, hay jugadores que están jugando su contrato para el próximo año. Y ellos dijeron, paremos, ¿ya? Y mira, lo que tú decías, lo que retrotraías de esas finales, fue tanto el tema de los problemas y de lo que representaba Larry y Magic, que Isaiah Thomas salió a decir que Larry era un jugador normal y que si fuera negro, no le darían toda la publicidad que le daban en su momento por ser blanco. No sé si recuerdan ese episodio. Sí, claro. Para que vean que la intolerancia es lo que yo les digo, o sea, y era polarizado, y es como estamos hoy en el mundo, unos por un lado y otros por el otro. Gracias. Bien, sí, bien. Yo creo que para un poquito resumir lo que estamos diciendo todos, y estos conceptos bien interesantes como que mencionó Mariana, que mencionaron todos, pero el momento que estamos viviendo es especial, es especial porque paradójicamente el deporte ha servido para romper estas barreras raciales. En Brasil, con el fútbol, si no hubiera sido por el fútbol, la raza negra seguiría estando totalmente relegada. En el béisbol lo hemos visto. Y todos esos momentos se dieron, ¿no? Se dieron en un punto específico y ahorita estamos viviendo otro más. Y me parece uno de los más importantes precisamente por la conexión que tenemos actualmente y por la capacidad de comunicarnos entre todos. El hecho de que haya tanta unión entre los jugadores, el hecho de que no sea ni siquiera un solo equipo, fue un equipo el que se levantó y los demás se sumaron y luego se sumaron otros deportes. Creo que para mí el valor que tenga este movimiento todavía no lo sabemos, puede ser que no trascienda. Me parece que es una oportunidad de oro y me parece que también es momento. Voy a tomar ahora lo que me decían de Doc Rivers. Me parece que ahora es el momento no solo de una protesta, sino de presentar opciones, claro, sino de específicamente hacer peticiones. Doc Rivers, en uno de los discursos más emotivos que me ha tocado ver de un coach, además un coach que es de acero, ¿sabes? Es fuerte, es conocido por su carácter aguerrido y de nunca rajarse, se deshace hablando en esta conferencia de prensa en la burbuja, y él hace 3 peticiones específicas y creo que por ahí tendrían que ir, aunque no sabemos en qué están las negociaciones ni de qué se trataron, pero los protocolos policíacos, el entrenamiento a la policía,
el cambio de los jefes de policía es esencial en lo que se está pidiendo ahora, porque no se está pidiendo el cambio de presidencia o el cambio de régimen o el cambio, no, son cosas bien específicas y eso me parece que tiene muchísimo valor, porque en estos discursos tan llenos de pasión, lo que hace falta es presentar soluciones y Doc Rivers las tiene muy claras y me parece que hay que escuchar. Los que no lo tengan o no hayan tenido la oportunidad de escuchar estas declaraciones son valiosísimas. Y lo que suceda a partir de este movimiento creo que va a dictar en gran medida el futuro de cómo vemos los deportes en general. La unión que tienen los jugadores, hace rato hablaban de LeBron James y de que es el GOAT fuera de la cancha. Me parece innegable lo que este jugador hace, porque además es dueño de un equipo de fútbol, campeón de la Champions League. Es un jugador que tiene mucha injerencia en todos los ámbitos deportivos, en todos los ámbitos de comunicación. Me parece increíble lo que hace, no solo con lo que hace dentro de la cancha, fuera de la cancha, con la universidad que está haciendo, que se llama I Promise, creo, en donde ya salió una primera generación de gente de muy bajos recursos. Es impresionante lo que hacen, pero un esfuerzo individual no va a hacer la diferencia. Es un esfuerzo colectivo, es un esfuerzo en el que nunca habíamos visto. Los deportes, creo, lo platicaba con Leo hace rato, creo que la cultura norteamericana tiene 3 pilares. Su milicia, ¿no? Su producción armamentaria, toda su historia de guerra, el cine y el deporte. Yo no me imagino qué pasaría si todos los deportes grandes de Estados Unidos deciden detenerse. Yo creo que muchos temblarían como nunca han temblado. Creo que sería realmente... Por eso es que todavía no sé, ni quiero pensar ni cuál fue la negociación a la que llegaron, pero a mí me hubiera gustado francamente, y esta es mi opinión, a mí me hubiera gustado que este boicot siguiera y que dieran una gran lección. Hace rato platicábamos, Leo y yo, que muy probablemente las negociaciones también tengan que ver con la siguiente temporada, ¿no? No sé, todos son suposiciones, pero creo que van a acabar la burbuja como lo tenían que hacer y después se tiene que ver qué va a pasar, porque no es el arma más poderosa que tienen actualmente para este movimiento y creo que es un arma que pone a temblar a muchísimos. La jornada de ayer, además de que se perdieron muchos millones de dólares en transmisiones, en contratos, en bla, 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 hizo temblar muchísimo una de las estructuras más fuertes que tiene Estados Unidos, ¿no? Ya llegamos al punto final del programa. Nada más les pido por favor una acotación rápido de 2 o 3 minutos, si pueden. Yo sé que es difícil porque es un tema interesantísimo, pero vamos a despedir el programa y de corazón les agradezco que se hayan aventado este programa que es arriesgado. Sabemos que a mucha gente le gustará lo que dijimos y a mucha gente no, pero en esta plataforma digital lo que queremos es libertad de expresión y que cada quien diga lo que piense y asumirlo como tal. Entonces les agradezco muchísimo. Gracias Jaime, gracias Mariana, Jairo, Afromexicano, Leo. Gracias de verdad por esto que están haciendo y les toca a ustedes despedir el programa. A ver, ahora sí empiezo yo. Venga. Como dices, los deportes en Estados Unidos mueven tantísimo dinero que ni la pandemia los detuvo. Buscaron la manera de hacer esta burbuja y tal. Entonces es muy interesante que justamente la temporada de la pandemia es la temporada que se detiene por un tema racial, ¿no? Entonces, lo que ni la pandemia pudo detener, qué bueno que sí lo está deteniendo esta lucha tan importante, ¿no? Y después tú hablabas, Alfredo, en el anterior podcast que hicimos de que LeBron en este momento sí tenía mucha presión en los playoffs, porque si bien ya ha sido varias veces campeón de la NBA, lo que está en juego es su legado. Y justamente lo que vimos en estos días con LeBron James es un legado que va a pasar a la historia y vamos a hablar de esto por muchísimo tiempo. Absolutamente. Algo que sin duda LeBron va a tener y que Jordan nunca tuvo, que es una postura social y política muy clara
y yo nunca he sido gran fan de LeBron en la cancha, soy mucho más fan de Jordan por encima de todos los demás jugadores, sin duda, pero este punto no lo voy a olvidar nunca y se le va a reconocer a LeBron como parte de su legado más importante dentro del deporte de los Estados Unidos y probablemente del mundo. De acuerdo completamente. El tipo está grabando en letras de oro algo mucho más grande que el básquetbol, definitivamente. Venga, Jaime, cuéntanos, despídete. Pues este ha sido el podcast más extraño de los que hemos tenido. Y, o sea, bueno, sería este y el de la burbuja. Realmente cuando se inició la burbuja son los dos más extraños. Y pues la verdad es que pienso que es momento de replantearse las cosas, de ver qué estamos haciendo mal realmente todos como sociedad. El racismo no nada más está en Estados Unidos. Somos un México en el que, o bueno, un Latinoamérica en general, en el que la pigmentocracia, como le llaman algunos autores, pues la verdad es que sí es muy, muy seria, la verdad. El racismo que se vive en toda Latinoamérica es grave, no nada más es en Estados Unidos. La verdad es que ya llegó el momento de alzar la voz, así como se hizo en tiempos de Martin Luther King, así como se abolió la esclavitud con Abraham Lincoln. Creo que estamos viviendo un momento similar en la historia. O sea, esto debe ser un parteaguas, sin lugar a dudas. Gracias, Jaime. Muchas gracias. Leo. Tengo ¿cuánto? 2 minutos, ¿no? Sí, llevas 1.5. Voy a romper el protocolo. Ustedes, bueno, como saben ya, y creo que lo he mencionado, yo estoy muy involucrado en la política, es mi pasión, es lo que me dedico. A veces uno siempre se lleva sorpresas, uno siempre suele decir los políticos a la política y los demás que hagan lo que saben hacer. Si tú eres ingeniero, dedícate a ser ingeniero. Jairo, que estás en temas de calidad, dedícate a la calidad. Mariana, tú eres coach de básquet, no opines sobre temas sociales. Alfredo, tú eres productor, dedícate a lo tuyo. Negro, tú mejor anda a ver a los Rockets que siempre pierden y tiran de 3. Y tú, ¿cómo eres? Pero al final te das cuenta que uno aprende mucho y ojalá de las personas con las cuales yo estoy acostumbrado a conversar, a debatir y hablar de estos temas tuvieran la posición, la madurez y el criterio que ustedes tienen. Yo creo que hemos demostrado hoy que más allá de ser un podcast que habla de básquet, somos personas con criterio, que tenemos la capacidad de entender lo que está pasando en el mundo y que estamos en pro de hablar por aquellos que no tienen la posibilidad de. Insisto, hoy hemos dejado en evidencia que ninguno de los acá presentes sufren lo que están sufriendo los americanos, mas sin embargo hemos tenido la capacidad de alzar nuestra voz, de poner nuestra mano y de hablar de un tema tan complicado, tan complejo, de verdad impresionado con la claridad que lo hicimos. Entonces esto es un aprendizaje no solamente para nosotros como retrospectiva, sino para mí personalmente, porque estoy acostumbrado a hablar de estos temas y otros, obviamente. Pero ojalá tuviese yo la oportunidad de contar en la arena política con personas con ese criterio y esa visión tan clara de las cosas. Así que felicitaciones a todos, porque además de que saben mucho de básquet, creo que son mejores personas. Así que felicitaciones en verdad. Gracias, Leo. Cuando quieras nos puedes llevar a Miami a hacer tu campaña política. Bueno, creo que va a ser presidente de la América. Y Mariana la vicepresidenta. No, acabaste con todo lo lindo que habías dicho, güey. Y creo que Mariana vicepresidenta. Venga, negro. 2 minutos y luego cerramos con Jairo. Primero que nada, fue una agresión muy dura esa de mis Rockets. Ni modo, me tocó. Así es. No, la verdad, yo he visto varios jugadores que lo están haciendo. LeBron James, Kyrie Irving, acabo de también leer ahí un artículo que está haciendo escuelas, está donando comidas, está ayudando muchas cuestiones en Brooklyn, y está ayudando muchas zonas muy castigadas por esa situación. Yo creo que también ahí por ese lado, aunque a lo mejor no tenemos nosotros el impacto mediático económico como ellos, pero sí al menos podemos formar a nuestros hijos
y a las personas que vienen con nuestros hijos, que vienen a nuestras casas. Acá estamos 6 personas que nos hemos compaginado bien en el tema del básquetbol y que nos ha ayudado también a aprender cada uno. Cada uno tiene su estilo, eso también nos ayuda a entendernos mucho por esa diversidad. Y siempre educar a tus hijos, que tus hijos lo muestren en la calle, que tus hijos a donde vayan se muestren respetuosos, se muestren educados, se muestren unas personas que valoran la vida y valoran la compañía de la gente. Y a partir de ahí creo que empiezas a formar pequeños seres humanos que van a comprender la diversidad que puede existir al punto al que vayan. Estados Unidos es un gigante, tiene de todo, te encuentras de todo. Y la gente lamentablemente no ha aprendido, como dijo el buen Jairo, no tiene esa paciencia. Entonces, esa educación se da en casa y eduquen a sus hijos, críenlos bien, que respeten a sus compañeros, a donde vayan, al trabajo, todo lo que hagan es parte importante de eso, porque vamos a conocer mucha gente en la vida que va a ser diferente en pensamiento y diferente en cultura, diferente en raza, diferente en todo. Entonces es prácticamente un consejo que me gustaría que la gente pusiera en práctica para mejorar todos como seres humanos. Gran punto, negro. Qué gran punto. Importantísimo. Pues Seguir hablando mal de los Rockets para que hables así. Jairo, por favor. Bueno, ya como colofón de todo lo que hemos hablado, muchachos, de mi parte yo quiero decir que voy a hacer referencia a LeBron James y a la forma en que está redefiniendo su legado a través de algo que me parece preponderante e impajaritable, y es hacia donde deben llevar todas las actividades de la vida, y en este caso es el deporte, y es ser un deportista integral. Él en este momento está demostrando lo que es un deportista integral, haciendo cosas grandes en la cancha y fuera de ella, y dándole ejemplo a todos los que vienen detrás. Está aplicando lo que en algún momento Kobe Bryant dijo, la mentalidad Mamba, que es inspirar a los demás. En este momento, por ejemplo, a mí, LeBron me inspira, se los digo. Y lo otro, qué lindo es saber que el deporte que tanto amamos, que todos esos muchachos están haciendo algo que en muchos otros gremios y personas con incluso el mismo o mayor poder no se han atrevido a hacer. Wow. Entonces, súper importante. Gracias, muchachos. Gracias a todos por todo lo que han dicho hoy. Creo que nos hemos aventado, como dicen ustedes, mis amigos mexicanos, el mejor podcast que hemos hecho hasta ahora. De verdad. Con sentimiento. Gracias, muchachos. Gracias a todos. Una pequeña acotación. No se pierdan la etapa de Karim Abdul-Jabbar como escritor. Tiene unas cosas impresionantes. Después de jugador se convirtió en un gran escritor. No sé, tiene muchísimos artículos valiosísimos. Échenle ojo, y muchos con un sentido social bien importante. ¿Sale? Con esto nos vamos. Muchas gracias a todos. Que pasen una linda noche y nos vemos la próxima. Nos vemos cuando los Bucks sean campeones. Cuando los Rockets, ¿viste? Cuando los Los Rockets. Lakers, dijo los Lakers, qué pena. No se te ocurra decir los Spurs, Jaime. No, porque si digo cuando los Bulls sean campeones. Como diría Serrat, vienen buenos tiempos. Nos despedimos, que ya van a apagar la luz de la cancha. Que tengan una linda noche todos. Que les vaya muy bien. Hasta la próxima.